El mensaje de esta mañana yo decidí titularlo Encontrando al Rey. Primero que todo, no le voy a decir por qué, porque en realidad pues vamos a ir descubriendo poco a poco de qué se trata encontrar al Rey. Por las fechas, a lo mejor se me ocurría hablar de algo en relación a esto del 6 de enero, hablar algo en relación a los magos, a los sabios del Oriente que llegaron cuando Jesús había nacido, pero también estaba muy emocionado con lo que les había hablado la semana pasada acerca de Isaías, leyendo sobre las profecías del Mesías y todo eso, y la verdad que no me podía convencer sobre qué, si algo que fuese con la fecha o algo acerca de lo que habíamos visto y llevar, no sé, a lo mejor un poquito en relación a lo que habíamos visto antes y seguir con ese tesoro que son las profecías. Y pues se me ocurrió juntarlos, porque por supuesto que hay una relación y hay una forma de acercar la visita de esos magos que usualmente y en lo coloquial son conocidos como los 3 Reyes Magos, y esto que hablamos la vez pasada acerca de las profecías, sobre todo de las que estaban en Isaías. Y de hecho le iba a decir antes que todo, nunca les digo eso, pero si traen Biblia y la pueden compartir con alguien, está muy bien, porque este día vamos a ver varios pasajes. No van a ser demasiados, incluso traté de que todos estuvieran en el mismo libro para que pudiéramos verlos. Y recuerden, los revisamos en la Escritura para que todos podamos corroborar qué es lo que dice ahí, para que todos vayamos en la misma línea, en la misma idea, y que corrobore usted que es verdad. Vamos a hacer honor al libre examen de la palabra y todos vamos a leerla. Vamos en el primer punto. Vamos a hablar acerca del tesoro de la profecía. Váyanse al libro de Isaías, es donde vamos a estar mayormente. Mientras que van hacia el libro de Isaías, ahorita les digo los capítulos para que vayamos revisando los pasajes. Mientras que van al libro, déjenme decirles lo que es un profeta o lo que es una profecía a los ojos de la Escritura. A los ojos de la Escritura, un profeta no necesariamente es alguien que predice el futuro, sino es alguien que habla por otra persona. Ese es el significado de la palabra desde el principio. Cuando usted la vea, por ejemplo, cuando Moisés habla que era el profeta de Dios, no nos hablaba de que fuera el que hablara lo que deparaba para el futuro necesariamente, sino era el que hablaba por Dios. Inclusive se usa la expresión de profeta para el hermano de Moisés, Aarón. Dice, tú serás el profeta de Moisés. Entonces tú hablarás por Moisés. Y recuerdan que Moisés no hablaba muy bien y ese fue el pretexto que usó, y Dios le dijo, bueno, yo conozco un hermano tuyo que habla muy bien, que él hable por ti. Yo te diré a ti, tú le dirás a él y él hablará al pueblo. Y de esa forma Aarón es el profeta de Moisés. Una profecía asimismo no necesariamente es una palabra hacia el futuro. Puede hablar hacia el pasado, puede hablar hacia el presente o puede hablar hacia el futuro. En otras palabras, una profecía no necesariamente es una predicción, pero en este caso sí vamos a hablar de predicciones hacia el futuro que se hicieron en su momento. Profecías sobre todo que tienen que ver con el Mesías, o sea, profecías mesiánicas. Son muchas, la verdad. Para empezar, le puedo decir que dentro del Antiguo Testamento, a lo mejor yo no las he puesto a estudiarlas sistemáticamente y leer toda la Biblia y encontrarla una por una, pero sí hay recopilatorios que dicen, no sé, algunas hasta 300 y feria predicciones o 300 y feria profecías acerca del Mesías y cómo todas ellas se cumplieron en Jesús. Obviamente que no vamos a estar aquí para analizar una cantidad así, pero tengo cuatro que son completadas y concretadas en nuestro Señor Jesús. Para la primera le voy a pedir que vayamos a Isaías 7, Isaías 7:14. La idea es que nos maravillemos encontrándonos con este tesoro que son las profecías,
con esta gran obra y este plan que nos damos cuenta, si lo observamos desde arriba, desde la línea del tiempo en el que el Señor hizo todas las cosas, en el que fraguó este plan para que llegara nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, nos vamos a maravillar. Por eso vamos primero, ¿qué dice Isaías 7:14? Alguien que me ayude. Muy bien. Esta es una profecía acerca del nacimiento del Señor Jesús. Bueno, en aquel momento no hablábamos del Señor Jesús, sino del Mesías, que nacería de una virgen. Bueno, así sucedió. Lo vimos, no vamos a ir a lo que dice la Escritura, porque sabemos que en los evangelios describe cómo la Virgen María concibió a Jesús, concibió al Mesías. Vamos ahora a Isaías 9:7. Isaías 9:7, por favor. Isaías 9:7 dice así, hablando del Mesías, obviamente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, deponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos hablando de que este Mesías vendría del rey David, vendría de la genealogía del rey David. Si ese que cantamos en las mañanitas, ese mero, ese que tuvo el tiempo más glorioso de Israel, de ese estamos hablando. La línea sucesoria, los descendientes de David llegarían hasta la línea del que sería el Mesías. Y si usted analiza después, como le digo, no vamos a tomar tanto tiempo, pero si usted no analiza después en las genealogías que vemos en los evangelios, si no mal recuerdo en Mateo y en Lucas, nos damos cuenta que sí, pasa por David la genealogía, inclusive tanto la materna como la paterna pasan por David. Ahora, vamos al siguiente, está en Isaías 10, es sobre lo mismo, sobre su descendencia. Isaías 11:10, quise decir. ¿La raíz de quién dice? ¿Y se acuerda quién era el papá de David? Isaí. ¿Y se acuerdan de dónde era David? ¿De qué tribu? De Judá. No vamos a ir a brincarnos a otro libro, vamos a quedarnos en Isaías, pero en Miqueas 5:2 dice que el Mesías vendría de Judá, de Belén precisamente, pero obviamente de la tribu de Judá donde estaba ese pueblo. Nos damos cuenta entonces de que el Mesías que había sido anunciado, había un tesoro enorme de profecías y de palabras que nos llevaban hacia un ser, hacia un hombre que llegaría. Estamos hablando ahora de sus raíces, de sus orígenes, de su nacimiento, pero ahora vamos a su obra. Isaías 35. Isaías 35. Le voy a leer 5 y 6, ahorita lo leo. Voy a esperar a que llegue ahí. Dice así Isaías 35, 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Le digo, no vamos a ir al momento en el que se cumple o se menciona el cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero si ustedes podrán recordar que Juan el Bautista, que fue el precursor, el que abrió el camino para que llegase el Mesías, fue apresado en algún momento, y a lo mejor en su momento de crisis, de preocupación, estar encerrado en la cárcel, mandó a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús precisamente que si él era el Mesías.
Y Él le mandó decir estas palabras que están en este libro de Isaías. Vayan y díganle que los ciegos ven, se les ha sido devuelta la vista, que los mudos hablan, que los cojos andan. Entonces quiere decir que estamos hablando de que la obra del Mesías está identificada aquí y estamos identificando, yo creo que todos juntos, a la misma persona. Por último, vamos a leer un pasaje sobre un poco más de sus características, un pasaje un poquito más largo que no necesita ni siquiera explicación alguna, se explica por sí mismo. Vaya a Isaías 53. Nada más de pensar que es Isaías 53, yo creo que ya se da una idea. Lo voy a leer del 3 al 10, no voy a tratar de tomar mucho tiempo en la lectura, pero ponga mucha atención en estas palabras que ojo, le reitero que fueron escritas un aproximado de 400, 500, no, me estoy mintiendo, fueron 700 años más o menos antes del nacimiento de Jesús, y pues un poquito más después de su muerte, porque son 30 más, pero diciéndole, le leo desde el 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí hay muchas. Sabemos que terminó desechado. Su vida acabó desechado, acabó sin amigos, porque acuérdense cuando Jesús termina, cuando Jesús es aprendido, todos van corriendo, inclusive algunos de ellos lo negaron. Si no mal recuerdo, solamente estaban algunas mujeres y el discípulo Juan, cuando fue crucificado. Nos habla también de que no abrió su boca, no alegó contra su muerte, contra que haya sido condenado, y así fue. Ustedes recordarán contra Pilato, contra Herodes. Él en todo momento no dijo nada. Las únicas palabras que yo recuerdo en este momento son cuando Jesús le dijo a Pilato que él le preguntaba si él era el rey de los judíos, y él solamente le respondió: tú lo dices o tú lo has dicho. Y no había dicho más, no se había defendido en su juicio. Nos dice que no cometió maldad, no cometió pecado, cargó el peso, expió el pecado con su vida. O sea, nos damos cuenta de que solamente en estos, 10 minutos que llevamos, hemos visto muchas cosas que recaen y se aglomeran en una sola persona. Estadísticamente y por el grado de complejidad y lo que ustedes quieran, es algo muy difícil de que suceda. Inclusive podría ser increíble, pero pensar que tantas cosas se aglomeran en una sola persona, en un solo hombre, pues nos hace pensar que es la culminación de algo muy importante. Nos hace considerar y nos hace recapitular en nuestra vida que verdaderamente esto que les digo no son meras palabras o no son adivinaciones, sino que son un tesoro profético de parte de Dios. La piedra angular de toda la creación, ¿qué le digo de la historia o qué le digo del plan? De toda la creación, de toda la existencia, nuestro Señor Jesús, aquí la encontramos. El Señor, obviamente nuestro Dios, iba a hacer todo lo posible para que todo lo que usted encuentre en la Escritura apunte hacia el Señor Jesús.
Y así lo estamos viendo y así lo podemos ver. La grandeza de Dios para fraguar todo esto desde el principio es increíble. De verdad que todo el Antiguo Testamento, no nada más Isaías, sino que todo el Antiguo Testamento, analizado apropiadamente, solamente es una sombra de lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Y hubo algunas cosas hubo algunas personas que pudieron apreciar estas cosas como se las estoy planteando. Unos de esas personas eran los magos del Oriente. Esos que le decía, que hablamos que el 6 de enero festeja que hayan llegado con el Señor Jesús, bueno, con el niño Jesús en su día, y haberle adorado y haberle llevado sus dones y presentes. Esos hombres habían entendido todo esto, el tesoro profético que el Señor había dejado en el trayecto de los siglos para que conocieran al que Él había enviado. Vamos en Isaías 60, una última profecía nada más. Ahorita la vamos a leer. Antes de leer esta parte, reiterarle que estos magos o estos hombres que llegaron, desconocemos tal vez muchas cosas de ellos. Tal vez inclusive no podemos darnos la certeza de pensar ciertas cosas de ellos que ahorita comentaremos, pero lo más importante de ellos es lo que tenemos claro. Lo que tenemos más claro es lo más importante de ellos. Ahora sí lea conmigo en Isaías 60, del 3 al 6, dice así: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Estoy 99% seguro de que estos que se refiere que llegarían serían estos que ahora mismo estamos hablando, estos magos del Oriente. Pero, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? Es unas preguntas que normalmente nos hacemos, probablemente no sean tan relevantes como pensamos, porque ¿quiénes eran o de dónde venían? Venían del Oriente, eso sí es seguro, pero ¿de dónde? No sabemos. Yo ciertamente en algún momento estaba seguro de que ellos venían de Babilonia, porque los vestigios que habían dejado ahí los judíos, como les dije antes, los que se quedaron, algunos escritos que habían quedado ahí, o tal vez entre los que Daniel enseñó, porque recuerden que Daniel se convirtió en el jefe de los sabios de Babilonia y probablemente muchos aprendieron de él, probablemente él les enseñó y entonces algunos entendieron todo esto y llegaron hasta allá. Pero pues hay tantas cosas. Algunos podrían pensar que son descendientes de Abraham, de los hijos de la concubina que tuvo después de Sara, que fueron enviados al Oriente y que regresaban después. O podríamos pensar que solamente eran sabios persas que entendieron las escrituras que llegaron a ellos en su día. No podemos saber. No le puedo decir yo, inclusive los historiadores más imponentes que usted me quiera mencionar, no se pueden decidir entre las 4 rutas que tomaron. ¿O quiénes eran? Bueno, algo sí sé, no podemos decir que eran reyes, ni tampoco que hacían magia, solamente que eran unos sabios del Oriente que habían venido a adorarle. Que esa era la intención a la que venían. Eso es lo único que nos da certeza, eso es lo único que nos podemos confirmar con seguridad, que a lo que venían. Más allá de dónde venían,
de su origen, de su pasado, de sus nombres. Todo eso pasa a segundo plano cuando pensamos con seguridad que ellos venían a adorar. Algo similar pasa con nosotros a los ojos del Señor. Pero antes de eso, acompáñenme ahora sí por último a Mateo 2. Este es lo último, vamos a hablar acerca de cuando los magos llegaron. Nada más le voy a leer hasta el 6, del 1 al 6, porque pues normalmente conocemos la historia por lo menos de manera superficial, pero dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y nuevamente vemos a los magos con una estrecha relación con las profecías. Ellos sabían dónde iban a ser y habían llegado a ese lugar porque lo habían leído del profeta. Lo que decíamos hace ratito de Miqueas 5:2 es lo que ellos están citando en este momento. Ahora, sí parece verdaderamente fascinante cómo unos hombres cuya religión probablemente no era judía, cuya ascendencia probablemente tampoco venía de una sangre judía, cuyo conocimiento del Señor no sabemos ni de dónde llegó, porque realmente no sabemos, pero es fascinante ver cómo estos hombres, que inclusive no lo había dicho, pero tampoco sabemos cuántos eran, venían de un lugar lejano a adorar a un Mesías del que a lo mejor pudieran muchos de los que estaban con ellos antes de partir, pero ¿a dónde van? ¿A qué van? ¿Por qué van tan lejos? No puede ser que Dios los mande hasta allá, o no sé, allá están los judíos, ¿ustedes qué tienen que ver con ellos? No sé, tantas cosas que me pudiera imaginar que me parece verdaderamente increíble también que estos hombres hayan llegado, inclusive que hayan sido anticipados por la profecía, hayan sido motivados por ella. Todo eso me parece fascinante, pero más allá de pensar en cómo fueron anticipados por la profecía, cómo fueron motivados por ella o cómo llegaron, lo importante es lo que provocó en sus vidas conocer todo eso. Lo que realizó en sus vidas, lo que se concretó en sus mentes, la acción que les llevó a realizar, el saber lo que sabían. Porque sí, créanme que yo creo que la gran mayoría de las profecías de las que hablamos hace un momento, inclusive la que ellos citan ahorita de Miqueas, son conocidas por nosotros desde hace mucho, o las hemos escuchado, o salen películas de Jesús en Semana Santa o en Navidad, y las escuchamos en la televisión y las citan, o las hemos leído en la Biblia. Pero ¿qué puede provocar en nosotros ese conocimiento? El saber eso, el tener ese tesoro en las manos, ¿qué puede provocar en nosotros? Vamos a tomar como ejemplo a los magos. Vamos viendo qué provocó en ellos primero que todo. Cambió sus vidas, eso es seguro. Cambió sus vidas porque más allá de todo el sacrificio que hicieron, quiero que note que lo hicieron por una razón. Lo hicieron con la razón de llegar a adorar. Inclusive ellos no se quedaron a ver, bueno, pues vamos a quedarnos a ver cómo crece y a ver cómo le va, y vamos a apoyarlo, vamos a instruirlo para que pues es el Mesías del Señor, hay que cuidarlo.
No se ha puesto a pensar por qué no se quedaron. Digo, tanto trayecto, pensar que era el rey de los judíos y regresarse a su casa después de que llegaron de un largo viaje, porque nada más venían a adorarle. Eso es a lo que venían. Esa era su única tarea. Le quiero cambiar una pregunta. A lo mejor pudiéramos pensar o pudiéramos preguntarnos cómo le hicieron para llegar hasta el bebé, cómo supieron la zona exacta, porque sí era un pueblo, pero cómo le hicieron para llegar, inclusive cómo le hicieron para llegar en el tiempo, porque, bueno, puede haber cosas sobre la estrella o profecías sobre Daniel, pero más allá de eso, déjeme cambiar la pregunta sobre cómo le hicieron. Y vamos a pensar que no estaban pensando en encontrarse con un niño, sino estaban pensando en encontrarse con el rey. Entonces, más allá de pensar la fórmula para ir a encontrarse con Jesús en aquel momento, pensemos la fórmula que usaron ellos, el tiempo, el esfuerzo, la ruta, los modos para encontrarse con el rey en el momento adecuado. Esa es la pregunta que debemos hacernos para empezar a considerar a los magos como un ejemplo. Mira, ellos tuvieron un encuentro con el rey. ¿Por qué? 1, conocían la escritura, pero no solo de oídas o de vista simple, sino que se apasionaron y convencieron de ella al punto de llegar a conocer tanto la escritura, de citársela al mismo gobernador. O sea, tal vez uno de los principales de esa tierra que debía conocer, debía entender de lo que le estaban hablando, no tenía ni idea. O sea, le dijeron, sí van a ser. ¿Y cómo saben dónde? Pues el profeta lo dice. Ni siquiera uno de los principales de aquella tierra conocía esta profecía, y ellos sí. Ellos se habían apasionado tanto que esto los ayudó a encontrarse con el rey. 2, porque se dejaron guiar por Dios al punto de que cuando vieron la señal de Dios y entendieron, no dudaron en avanzar. La estrella, cuando ellos conocieron que esa era la estrella que les guiaba hacia el Mesías, la siguieron de inmediato, fueron hacia allá. Tenemos razones para pensar que más o menos tenían la idea de cuándo sucedería todo eso, ellos con los sabios que eran y con la instrucción que habían tenido, pero realmente saber un día exacto, un tiempo exacto para llegar, pues obviamente fue por la guía del Señor. Más allá de cualquier otra cosa, más allá de los gran sabios que fueran, la guía del Señor fue la que los llevó. Sin la estrella que les guiaba no hubiesen llegado. Esa fue su brújula es la guía del Señor. Por eso pudieron encontrarse con el rey. 3, porque su intención principal al encontrarse con el rey era adorarle y alabarle. Por eso lo encontraron. Si ellos hubieran ido pensando, yo me imagino, me pongo a pensar, si el pensamiento de ellos hubiese sido, tal vez llegamos y pues lleva mucha ropa, lleva muchas cosas, lleva dinero y alhajas, porque llévate algunos, si tuviesen siervos, llévate algunos siervos para que trabajen ahí, le podemos construir una bonita casa al niño, llévale unos camellos para dejárselos. Si eso hubiera sido en tu intención, criarlo y hacerlo crecer y que el Mesías creciera como un rey, probablemente no hubiesen llegado. Recuerde que las intenciones son muy, muy importantes. Son tan importantes que la simple intención que usted tenga para hacer una cosa, antes de hacerla, puede determinar si usted la terminará o no la terminará. Si usted tiene una gran intención de hacer algo, pero no tiene la intención de hacer los esfuerzos por ese algo, o si quiere algo para Dios, pero no tiene la intención de adecuarse a las modalidades que Él pone, pues lo puedo aplicar para muchas cosas más. Si usted tiene una buena intención de hacer algo, pero al mismo tiempo no tiene la intención de sopesar las cosas
que le implicarán un esfuerzo, un trabajo. Y eso no nada más hablando del ministerio, sino aún más allá en su vida personal, en todo. Comparémonos con estos hombres. Ellos probablemente tenían un limitado acceso a la escritura completa, a diferencia de nosotros. Ellos no tenían el Espíritu Santo para guiarles. Ahorita lo veíamos en la escuela dominical. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos nosotros. Después, ya en el libro de los Hechos, ellos no conocían ni el nombre de quién era el Mesías, ni todo lo que nosotros conocemos, pero con todo eso, su intención de adoración debe ser nuestro ejemplo. Su guía de cómo llegar hasta el Rey, de cómo encontrarnos con el Rey, debe ser un ejemplo para nosotros. Le puedo, siendo muy práctico, yéndonos muy práctico aquí con nosotros. Si usted y yo viniésemos el día de hoy a la iglesia con la intención de cumplir, no sé, con una tarea que tengamos aquí, o con la intención de ver a alguno de los hermanos, o porque no teníamos nada más que hacer, o no sé, lo que a usted se le ocurra, que no fuera a adorar al Señor, pues entonces no se van a encontrar con el Rey, porque la intención es muy diferente, la intención cuenta, la intención es muy, muy importante. Con esto quiero terminar. Veamos las profecías que Dios nos dejó, tanto las cumplidas parcial o totalmente, como las que aún no se cumplen, como un tesoro, como estos hombres la vieron, como un tesoro que debe ser apreciado grandemente, que debe ser observado y que te debe apasionar y que te debe hacer pensar maravillas del Señor, maravillas de cómo Él planea todo esto para sus hijos. ¿Cómo Él planea todo esto para redimir a aquellos que Él ha llamado? ¿Cómo Él hace todo lo que estás viendo es fraguar un plan para su gloria, para que sea Él glorificado en los que Él redime? O sea, es algo maravilloso, es algo increíble verlo como un preciado tesoro al punto de que sea un motivante para que confiemos más plenamente en el Señor y en los planes perfectos que Él tiene. Apreciemos también el ejemplo de los magos. Ellos encontraron el Rey por la forma en que buscaban, por la pasión que tenían al buscar. No podemos encontrarnos y tener un encuentro con el Rey si no tomamos el ejemplo de ellos. Si lo hacemos a nuestro modo, si lo hacemos a medias, no llegaremos a ese encuentro. Debemos convertir nuestra vida en una búsqueda del Rey, en una búsqueda del Señor Jesús. Y para eso, ya dijimos antes, debemos sujetarnos a su palabra, debemos apasionarnos por ella, debemos entender lo que el Señor nos ha querido decir en todo esto. Debemos aceptar su guía como ellos aceptaron la guía del Señor a través de la estrella. Acepta la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y sobre todo, pon en tu mente la intención de que cuando lo encuentres será para adorarle. Transformemos todo eso que hacemos por Dios o para Dios en adoración. Como dice una frase que hemos escuchado más de alguna vez, a veces se hacen tantas cosas o se ocupa tanto de las cosas de Dios que se olvida del Dios de las cosas. Que no nos suceda eso, que el activismo no nos llene en la vida al punto de que lo hagamos por hacerlo o por cumplirlo, sino que sea una adoración. Que el fin único de hacer las cosas para Dios sea para adorarle. Tomar el ejemplo de estos hombres para nuestra vida es un reto de verdad. Es un reto porque fueron tal vez muchos años, porque inclusive tal vez no nada más fueron ellos, tal vez sus padres les enseñaron esto, tal vez los padres de sus padres les enseñaron eso a sus padres. O sea, esto verdaderamente tiene una implicación grande. Como le dije antes, las profecías de Isaías fueron escritas 700 años antes de que naciera Jesús. Algunas otras 500 años antes de que naciera. De hecho, sabemos bien
que no hubo ningún profeta 400 años antes de que el Señor naciera. Entonces, todo esto que sucede, estos hombres lo sabían desde antes, lo sabían personas antes de ellos. Esto se debe cosechar en familia, esto se debe cultivar entre todos nosotros. No podemos esperar a que de pronto uno solo, un llanero solitario, comprenda todo lo que el Señor quiere decir en este gran tesoro y entonces se encuentre al Rey. Es algo que debemos hacer juntos. La urgencia de encontrarse con el Rey no es otra que adorarle. No podemos decir que hemos adorado al Rey si no lo encontramos. Estos hombres pudieron haber dicho, bueno, pues ya sabemos qué van a hacer. Desde aquí hagamos una ofrenda para Él. Al final de cuentas no vamos a hacer mucho. ¿Qué opinas tú? Sí, no nos podemos quedar, digo. La Escritura menciona que crecería pobre. Pues sí, o sea, porque nosotros nos interpondríamos, sería ir en contra, que nos podría pasar alguna cosa. Mejor dejemos que las cosas sucedan como están escritas. Dejémoslo así. Ya sabemos que ha nacido, celebremos solamente porque ha nacido. Y aquí adoremos. No, tomaron sus camellos y avanzaron y se fueron. Hicieron algo, entraron en acción. Y como le digo, fue para llegar un momento, adorarle y regresar. Pero eso que hicieron, tan importante ha sido que hoy lo recordamos. No sé cómo se llaman, no sé de dónde venían, no sé si eran reyes, no sé si eran magos, digo hablando de magia, porque los magos se refiere a sabios, pero no sé nada de ellos. Pero son importantes porque adoraron al Rey, no son importantes por ellos, y son importantes